Bienvenidos a Ortodoxia. Hoy tenemos en el canal a Pedro Insua. Pedro, encantado de tenerte en pantalla. Muchas gracias, encantado. Es un placer para mí estar aquí en Ortodoxia. Como la mejor presentación es la que se hace uno a sí mismo, para toda la gente que no te conozca, ¿quién es Pedro Insua? De nosotros mismos callamos, que decía el clásico. Sí. Pues nada, profesor de filosofía y que ha escrito ahí unos cuantos libros, 3 libros, más o menos. Bueno, es católico, ¿no? Guerra y Paz en el Quijote, 1492 Bueno, sí, 4 libros. y del orbe bajo Y el sus otro pies, de Magallanes y Elcano. De hecho, quería empezar por esto. Estos 4 libros hablan de España y de la historia de España. La pregunta es, ¿por qué dedicarse a investigar, a divulgar y escribir sobre España, sobre la historia de España? Bueno, desde el punto de vista más o menos biográfico, yo la verdad es que sí que tenía otros intereses distintos, pero el interés viene por el tema político, básicamente. O sea, la situación de España amenazada, una España amenazada por el separatismo, pues esa preocupación fue surgiendo en mí. Yo no tenía esa... Bueno, siempre me había interesado la historia y tal, pero no era algo que estuviera en mis intereses académicos, por así decir. Pero bueno, el aceramiento de la situación política y todo esto pues fue suscitando mi interés por la historia, es decir, ¿por qué hay unas facciones que quieren destruir nuestro país vía separatista y que se supone está fundamentada ese ataque, esa amenaza, está fundamentada en la historia? Entonces, pues yendo a la historia, a ver si había fundamento de algún tipo de sociedad previa, ideal, como la pintan ellos y tal, esas Arcadias. Yo soy gallego, bueno, y quizás pues eso también hayan podido influir, no tengo ni idea. Y es el interés básicamente político, que después, desde el punto de vista político, la historia poco me importa 3 pepinos, pero mi interés vino por la política. Bueno, y también es interesante que sean escritores, autores españoles, quien contemos nuestra historia y no tanto el foráneo. Me refiero a los hispanistas, que dentro de ellos hay un poco de todo, pero han descrito nuestra historia, básicamente ellos. Sí. Sí, la historia de España pues ha tenido cierta dejadez, digamos, la historia con H, digamos, no la historia con H, perdón, con mayúscula, no la historia con minúscula. La historia, la historiografía, digamos, pues bueno, ha estado, sí, efectivamente, pues muy ocupada. Hombre, vamos a ver, ha habido grandes historiadores españoles, pero es verdad que su divulgación ha sido, pues, deficiente, vamos a decirlo así. Y entonces, pues bueno, toda la historia del siglo XIX, claro, tenías unos mamotretos en plan Modesto Lafuente y tal y cual, muy poco accesibles en líneas generales, ¿no? O después ya en el siglo XX, pues quizás las obras más divulgativas han sido muy polémicas, ¿no? Entre Sánchez Albornoz y Américo Castro y tal. Entonces, realmente, al final, una cosa así más o menos pausada, apoyada desde el punto de vista institucional, porque tanto Américo Castro como Sánchez Albornoz pues, han tenido una peripecia bastante difícil, ¿no? A la hora de sacar adelante sus obras. Pero las becas británicas para hacer trabajos sobre la historia de España y tal, ese interés que han tenido los británicos y los franceses en líneas generales ya desde el siglo XIX por España, pues ha resultado que al final la historia nos la han escrito, digámoslo así, ¿no? Esto tampoco implica falsedad ni tendenciosidad en sí mismo. No. Es decir, que hayan sido extranjeros los que hayan escrito esa historia no tiene por qué significar falsedad, ni tendenciosidad, ni sesgo, ni nada. Pero el hecho es que sí lo tienen, sí hay cierto sesgo en líneas generales, así hablando muy en general. Ahí, por supuesto, ahí habría que ir ya a especificar por autor y tal, autores más o menos ponderados a la hora de, más o menos equilibrados a la hora de enfocar los temas y otros que son muy tendenciosos. O sea que... Ahora que hablas de Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, esta polémica que hubo entre ellos, ¿no? A mediados del siglo XX, de que si Américo decía que España, el ser de España venía de la Edad Media, o Claudio Sánchez, y que los visigodos no eran ni españoles, y Claudio Sánchez Albornoz se revoloteó y dijo que era previo a los visigodos. Buscar este ser de España, por decirlo de Ortega, que se pasaba por los claustros oscuros gritando Dios mío, que es España, ¿no? ¿Por qué esta incesante búsqueda del ser de España?
Hombre, yo creo que la clave la da Gustavo Bueno con una profundidad que yo no he encontrado en ningún sitio, vamos. Es decir, pues el imperio, es el imperio y su caída. Digamos, esta incompatibilidad. Bueno, lo planteo de una manera que solo quizás el único que lo ha igualado en algún sentido, no con esa profundidad histórica ni lógica, pero sí con cierta intuición, es Unamuno. Esa incompatibilidad, esa digamos, contradicción que produce la definición de imperio como indefinido, como infinito, ¿no? Esa idea de infinitud, digamos, de imperio, de totalidad, ¿no? De totalización, de incompatibilidad con otro, si hay un imperio, lo demás es antiimperio. Esta idea de saturación, digamos, del campo político a través de la idea de imperio, que procede de Alejandro Magno, y su proyecto indefinido, infinito, de ir más allá, ¿no? Cabalgad macedonios, que dice Alejandro, ¿no? Sí. Pues se ve frenado por la existencia de la política, de las fronteras, la política le frena, ¿no? Entonces, esa esencia imperial y su existencia que implica la derrota del imperio, pues nosotros estamos tras la derrota, una derrota secular, y estamos tras una derrota secular. Han pasado 100 años desde la gran, 100 y pico años, 120 años ya, ¿no? Tras pues, el llamado fracaso, ¿no? Sí, de eso 398. Claro, en 1898. Entonces, pues eso ha suscitado pues una literatura espesísima, ¿no? Bueno, dice que no tiene parangón, yo creo que no lo tiene. Estados Unidos, China, puede que dentro de unos años, pues a lo mejor también, o la Unión Soviética incluso, el hecho de la caída, pero claro, la Unión Soviética duró 80 años, pero digamos la literatura general de la caída de la Unión Soviética pues no es poco de pavo tampoco, ¿no? Porque es un imperio caído también, ¿no? Pero comparado con España es que no tiene parangón, claro. Entonces, y nosotros seguimos aún en esa remo, digamos, en esa inercia de la caída del imperio, y tratando a su vez digamos, aprovechando, por así decir, esa propia fuerza, quizá en algunos momentos, pero vamos, la fuerza es más fuerte, constituir una nación, en sentido contemporáneo, a su vez. Y claro, esas inercias, unas fuerzas que arrastran, ¿no? Sobre todo el peso de la leyenda negra, y enseguida nos cae, digamos, pues el San Benito de la leyenda negra, del español muy, muy inoculado en la propia España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, que ha definido Bueno muy bien, ese deseo de totalidad y la imposibilidad consiguiente, pues yo creo que es la clave un poco de esta situación, ¿no? Por empezar desde el principio, sobre la leyenda negra, es decir, es verdad que de un tiempo a esta parte, en la platea pública, en la agora pública, la leyenda negra vuelve a estar un poco en boga, quizá también por el golpe de Estado catalán y, digamos, pues todos los separatismos, feudalismos que pueblan España, ¿no? Pero, ¿qué es la leyenda negra, Pedro? Porque a veces cuesta, digamos, definirla, ponerle nombre y apellido a lo que es la leyenda negra. Bueno, yo creo que Julián Juderías dio con la clave de lo que es la leyenda negra. Es un relato no histórico con la presión, y no es histórico, pero tiene esa pretensión, y las líneas fundamentales de ese relato vienen dadas, se convierten en negrolegendarias, por así decir, a través de una técnica que es como la de la caricatura en retrato, ¿no? En el retrato, pues la caricatura. Es decir, Julián Juderías decía de la siguiente manera: de las líneas históricas características de España, pues omitir aquello que en un momento dado nos puede favorecer en el contraste, en concierto internacional, el contraste con otras naciones, omitir aquello que nos pueda favorecer ideológicamente en ese momento, y exagerar, sobredimensionar aquello que nos pueda perjudicar, que puede ser perjudicial. Y entonces de ahí sale un monstruo, una monstruosidad que es pues, la figura de España a través de esa especie digamos, de juego de espejos, ¿no? De prisma, que es la leyenda negra. Entonces, es una forma de ver, digamos, una deformación, mejor que una forma, una deformación, una deforma, más que una forma, de ver la historia de España, pero con algunas líneas
de verdad, porque si no, o sea, no es un completo ficción, no es una completa ficción, tiene algunos componentes de verdad. Realmente es más una ficción que una leyenda, porque una leyenda no tiene esa pretensión de verdad, ¿no? Una leyenda tiene digamos, el tiempo quedas con suspenso, ¿no? Y nilo tempore, eras una vez, ¿no? Así empiezan las leyendas, eras una vez, y nilo tempore, en cualquier tiempo, en un tiempo indefinido. La leyenda negra no procede de esa manera. La leyenda negra tiene la pretensión de definir el tiempo, es decir, en el año no sé cuánto, 1500, tal, España hizo esto, en el año 1500. O sea, hay una pretensión histórica, de historicidad, pero no la tiene. Es una ficción más que una leyenda. Yo en un artículo del Basilisco traté de distinguir entre ficción, leyenda, y a través de un título un poco rocambolesco, porque se acaba de publicar el libro de Bueno, Telebasura y Democracia. Y entonces yo titulé ya no me acuerdo, ¿no? Basura historiográfica, sobre el concepto de basura historiográfica. Entonces, pues claro, la historia te acomoda, al fin y al cabo, ¿no? Que son los restos que dejan de resultas de la actividad. Claro, una nación, cuando pasa por la historia, y ya no digamos un imperio, pues deja cantidad de cosas ahí, ¿no? En el caso de España tenemos muchos archivos, pero particularmente 3 que son unos mastodontes archivísticos, ¿no? Que son el Archivo de Simancas, el AGI, el Archivo General de Indias y el Archivo Histórico Nacional. Entonces, y ya después, ya no digamos, pues archivos privados, de Casa Privada, de la Medina Celi, de Medina Sidonia y otros muchos museos y archivos provinciales, en fin, una barbaridad, ¿no? Entonces, y ahí está la historia está ahí. No está. Y entonces, claro, ¿qué pasa con la leyenda negra? Pues yo en el libro de Vélez, que tuve el honor sobre la leyenda negra, tuve el honor de prologar, hacía esta comparación más o menos con el Dorian Gray, con la novela de Dorian Gray, ¿no? Sí. En Dorian Gray, Oscar Wilde, pues dibuja una personalidad, ¿no? Que a través de pues, una especie de sortilegio y tal y cual, mientras están hablando de unos gatos egipcios, bueno, en presencia de unos gatos, de unas figuras egipcias y tal y cual, que se supone que tienen capacidad fetichista y tal, y entonces están hablando dos amigos y entonces pues, sucede que uno de ellos pues más o menos cae seducido por ese encantamiento, entonces tiene la figura de la eterna juventud, va por ahí, va cometiendo todo tipo de tropelías, pero nunca envejece, nunca le pasa factura, digamos, todas esas acciones moralmente detestables y vitandas, ¿no? Y entonces, por ese sortilegio, es un cuadro que está suyo, que está en el desván, el que va sufriendo todos los embates y todos los desfiguraciones que le produce esa moral detestable, el cuadro, ¿no? Y el paso del tiempo también. Él se mantiene joven, ¿no? Durante los años. Y entonces, en un momento dado, pues accede al desván y ve el reflejo de la realidad, ¿no? Que tenía ahí. Pues esto sucede con la historia de España, pero al revés, justamente. Es decir, se ha puesto en circulación por las calles, ¿no? Por el mundo adelante, un monstruo, y cuando uno va al desván, a los archivos, resulta, hombre, no es una belleza, pero que tampoco es tan detestable como el monstruo que va circulando por las calles, ¿no? Entonces, cuando el desván serían los archivos históricos. Cuando uno llega a los archivos, realmente hace historia y no la leyenda esa que va circulando por ahí. Cuando llega a la historia, se disuelve esa leyenda. Es decir, pues la acción detestable que se dibuja, ese monstruo histórico, esa teratología que se ha hecho de la historia de España, pues no es tal. No es tal ni en América, o sea, las acciones de ese imperio pues no son como la han dibujado o como se ha dibujado por parte de la leyenda negra. Y esta leyenda negra o esta ficción negra, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Quién son los instigadores y con qué motivo? Sí, vamos a ver, ahí es un tema difícil, difícil porque, bueno, o sea, ese tema es muy polémico, ¿no? Yo creo que María Elvira Rocabarea hace unas claves muy buenas y muy bien montado su libro. Arnoldson, es decir, hay varios autores. Arnoldson, por ejemplo, que entiende que la tesis es el origen italiano de la leyenda negra, sí. Otros entienden que el origen inglés, otros entienden el origen flamenco, pero en general, otros entienden el origen español, propiamente dicho, pero en general el componente teológico es importante, porque ese cariz, digamos, maniqueo, se lo da la teología.
Si no, se resolvería en una disputa más o menos convencional, como puede haber disputas entre, yo qué sé, incluso interno a cada país, ¿no? Entre yo soy de Vigo, pues con los de La Coruña, son cabrones y tal. Entonces, quiero decir que ese tipo de disputas entre vecinos pues es más o menos habitual. Pero con este espesor tan inmenso, solo la teología puede hacer algo así. Es lo que decías de Ortega, ¿no? Dios mío, que es España. Es decir, solo cuando introduces pues la divinidad y tal, y el elemento no antrópico, ¿no? Necesita, digamos, de alguna manera incorporar el elemento no antrópico para dar cuenta de pues, semejante labor, ¿no? En este caso negativa, ¿no? Draper, este divulgador del siglo XIX, bueno, en torno al cual precisamente tiene lugar toda la polémica de la ciencia española después de un discurso de Draper, ¿no? Bueno, y después del discurso de Draper, una personalidad muy destacada en el siglo XIX, después del discurso de Draper tiene lugar la discusión entre Thomas Henry Huxley y el obispo de Ashurst sobre el darwinismo. O sea que Draper es una personalidad de mucha presencia en el siglo XIX, ¿no? Pues Draper decía, y tuvo su réplica por parte de Juan Valera, decía que pues una de las pruebas de la existencia de Dios es que España ha caído. Porque si llega a seguir España tal como se había comportado, por supuesto Draper está en la leyenda negra más absoluta, claro. Tal como se había comportado históricamente, si llega a existir es que Dios no podría haber existido, no puede existir. O sea, es una prueba de la existencia de Dios la caída de España. O sea, para que veas que digamos, se requiere de algún sujeto extraordinario para explicar eso, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los elementos fundamentales es la teología. Y la teología de distintos focos. O sea, no solamente la protestante. La teología católica también. La Iglesia Católica se vio, digamos, desafiada por la acción del Imperio, ya no digamos en el saco de Roma, ¿no? En 1527, sí. Pero con Carlos V y tal, ¿no? Pero y por supuesto la protestante, pero la católica, los recelos de la Iglesia ante el poder imperial, cosa que venía de la Edad Media, ya, ¿no? De los problemas de las Españas, ¿no? Pero esos recelos, esa competencia constante entre el poder político y el poder civil, entre el poder político y el poder eclesiástico, entre las dos espadas, ¿no? Los papas medievales, el poder de las dos espadas, el poder espiritual, el poder temporal, esa lucha, esa pugna, yo creo que es uno de los elementos fundamentales, y no el principal. Es decir, Las Casas es un clérigo. Sí. Regular. Bueno, la disputa con Sepúlveda. El que disputa con Sepúlveda. Y Las Casas llega a decir en la disputa con Sepúlveda en Valladolid en 1550, llega a decir lo siguiente: España, por el maltrato que ha ejercido con los indígenas, los indios americanos, tienen el derecho de raerla de la faz de la tierra de aquí hasta el juicio final. O sea, los indios, dado el maltrato que han sufrido por España, tienen el derecho de raer, además se utiliza esta palabra que es demoledora, raer de la faz de la tierra a España, de aquí ese derecho lo han logrado, ya lo tienen de aquí hasta el día del juicio final. Fíjate hasta qué punto llega Las Casas de condena, ¿no? del Imperio Español como acción en América, ¿no? Y entonces, claro, hay que darse cuenta también de la magnitud del asunto. No hay comparativa en este asunto tampoco. No hay otra nación que haya conquistado un continente entero. Claro. No lo hay. Entonces, no hay un imperio que haya desarrollado semejante cosa. Hay Alejandro, Persia, pero claro, Persia no es Asia entera. Y Julio César, pues todo lo que es el mundo céltico, pero el mundo céltico no era Europa entera. O sea, hay más o menos previamente algunos, se pueden hacer ciertas homologías y tal, pero un continente entero, eso nadie lo ha realizado. Entonces, pues claro, si eso, el reverso de eso, si eso tiene algún sentido positivo, pues el reverso negativo es brutal, claro. Y sin embargo, el componente católico, entendido como universal, que llevan los conquistadores a América, en plan, no conocen a Dios, tenemos que visión, convertirlos, pero porque les considerábamos hijos de Dios también a ellos, solo que no conocían a Cristo, a Dios, ¿no?
este componente tan particular, que es el componente católico, también se ha usado en nuestra contra. Lo digo porque luego Francisco de Vitoria, a través de la teología, también haría el primer derecho, digamos, internacional, ¿no? La pregunta... Sí, la pregunta es, Sí, vamos ¿por a ver. qué al Ahí final tiene un doble... Sí. Sí, pregunta, perdón. No, sigue. Perdona, que te estaba aquí cortando. La pregunta era eso. Sobre Francisco de Vitoria y cómo la teología católica y toda la escuela de Salamanca pues dieron pie al derecho internacional, a los derechos del indio, a respetar su propiedad por derecho natural, y etcétera. Sí. Vamos a ver, tiene una doble vertiente esa perspectiva. Vamos a ver. En principio, el apostolado, la misión, digamos, cristiana, ¿no? Que es la que adquiere, la que el Papa cede, el Papa Alejandro VI, pues precisamente cede en virtud de un título que es medio feudal, pero que es el de Itura, y inviste utiliza esa expresión en las bulas alejandrinas, se inviste a los reyes con la función de ser propietarios de aquellas tierras, o les cede aquellas tierras como propietarios suyos, porque el Papa se supone era el dueño del mundo. Claro, las bulas alejandrinas parten de la idea del Papa como representante de Dios, y Dios es el creador, y por lo tanto, pues el Papa Alejandro VI pues reparte el mundo en dos, en Tordesillas, primero las bulas alejandrinas, y después, para resolver todos los problemas con Portugal y tal, el Tratado de Tordesillas 1494, que cierra un poco ese asunto, ¿no? Con las quejas de otros reyes, que particularmente el rey de Francia, ¿no? Carlos VIII o Luis XI, no se sabe muy bien quién dijo la frase de que me enseñe el Papa Alejandro VI, que era español también, al fin y al cabo, que me enseñe el testamento de Adán, ¿no? ¿Dónde está el testamento? Que lo quiero ver, ya que ha cedido la tierra a esas dos potencias, pues yo quiero ver el testamento, a ver dónde lo pone eso, ¿no? Entonces, esta cesión se hace bajo el título de investidura. Entonces, aquellas tierras que están más allá del paralelo, ¿cuántos? No me acuerdo ahora. Del meridiano, 300 no sé cuántas millas de las islas de Cabo Verde y tal y cual, que es lo que figura como señal, claro, empiezan a ser muy indeterminado, no fijan qué isla de Cabo Verde, si una, si la otra, bueno. Y entonces, esa raya, la raya de Tordesillas, se fija más o menos. Y entonces lo que está para el otro lado, hacia el oeste, pues aquello será cedido a los reyes españoles, a los reyes de Castilla realmente, a todas aquellas tierras conquistadas o por conquistar. O sea, la indefinición es total, ¿no? Porque no saben muy bien exactamente qué es lo que hay allí. Pero la condición es la del apostolado. Tienen que ejercer la misión de los apóstoles, es decir, ir y predicar a todas las gentes, que era lo que decía el Evangelio, ¿no? Entonces, la misión evangélica. Y el Evangelio, según propios filosofía, teología escolástica, en general, pues la fe no se puede obligar. La predicación evangélica es mediante el amor, mediante las obras, mediante el ejemplo, mediante el apostolado. No se puede obligar al bautismo. Esto es antiapostólico, ¿no? Presuntamente, claro. Pues por supuesto está la Inquisición y muchas otras cosas, ¿no? Pero presuntamente, pues la fe tiene que ser recibida, tiene que ser anunciada, ¿no? Y quien quiera la acepta. Esto es el ideal, ¿no? Entonces, la condición de esa cesión, de esa investidura, de esa cesión de esa propiedad por parte del Papa, es el apostolado. Los reyes tienen que establecer mecanismos para desenvolverse. El mecanismo, que a su vez es un mecanismo productivo. Claro, muchos dicen esclavización del indio. No es una esclavización del indio, es un tutelaje del indio que con funciones espirituales, pues el indio trabaja, tiene un régimen laboral y tal y cual para encerrar, para que no se dispersen, para que no se silvestren. Entonces tiene esa función. Es decir, para anunciarles la fe hay que tener contacto con ellos, porque si no huyen o te hostilizan. Entonces, hay dos tipos de acciones que hace el indio. O bien te hostilizan o bien huyen muchas veces. Entonces, pues hay que de alguna manera
socializarlos, hay que tratar de encerrarlos en ciudades. Entonces lo que harán será poblar, que es lo que llaman los historiadores de Indias, ¿no? Poblar, hay que poblar, es decir, civilizar, convertir ciudades, hacer ciudades, para meter a los indios ahí y así anunciarles el evangelio, de estar en unas condiciones en que lo puedan más o menos entender. Y si no lo pueden entender en castellano, en latín y tal, pues hay que hablarle en su lengua indígena. Entonces, todo eso con la misión evangélica, ¿no? Entonces, claro, pero esa misión, en principio, parece irreprochable, ¿no? Es decir, dicho así, pues dice, pues bueno, claro. Es decir, claro, ¿cuál es la perspectiva? En principio, la perspectiva que llevan los teólogos españoles, con lo que justifican esa acción, es la de Palacios Rubio. Y Palacios Rubio, que es Palacios Rubio es agustinista político. Es decir, que para que la razón se despliegue tiene que estar iluminada por la fe. Si no hay iluminación, esto es San Agustín, ¿no? La razón creo para entender, ¿no? Es decir, la creencia es condición del entendimiento. Si no hay creencia cristiana, claro, si eres infiel, no hay entendimiento. El entendimiento sin la fe cristiana, se pierde, va loco, va por ahí perdido, ¿no? Entonces, claro, aquellas gentes que están organizadas, que son gentes, primero son gentes. Ya, primer asunto, en el caso del norte, pues son una especie de bichos allí, son gentes. Esas gentes son infieles, pero es una infidelidad no culpable, porque no se les ha anunciado el Evangelio. Precisamente lo que hay que hacer es anunciárselo. Y entonces, al anunciárselo, pues tienen que entenderlo de alguna manera. Y si no lo entienden, pues hay que hacérselo entender, de algún modo. Entonces, claro, esas sociedades que están ahí no están inspiradas por la fe cristiana. Están inspiradas por unas creencias que son que creen en ídolos falsos. Los dioses falsas religiones. Los dioses zoomórficos. Son idólatras. Claro, exacto, son idólatras. Entonces esas idolatrías que inspiran muchas veces costumbres nefandas, cosas que ni siquiera cumplen con el derecho natural. Claro. Como por ejemplo la antropofagia. Claro. ¿No? Entonces, pues hay que retirarles lo más posible esas costumbres para que se canalicen por otras, hay que tutelarles de algún modo. Y claro, ¿por qué tienen esas costumbres? Porque están inspirados en unas doctrinas idólatras, entonces hay que retirar la idolatría también. O sea, va una cosa con otra, ¿no? Y entonces, esta labor, este despliegue, digamos, teológico-político, pues es el que tratan de sacar adelante. Y claro, hay resistencias. Los indígenas pues tienen en general dos actitudes, o bien más o menos se pliegan o bien hostilizan. Y entonces, claro, ¿hasta qué punto eso no es forzar? Esto es el primer asunto. Y segundo asunto, ¿por qué la razón va a tener que depender de la fe? Eso es la perspectiva agustiniana, pero hay otra perspectiva, que no es la agustiniana, que entiende que la razón es independiente de la fe. Y eso es el tomismo. Entonces, cuando empiezan a tomar cartas en el asunto los teólogos de Salamanca, que eso no será al principio, que Palacios Rubio y tal no es un teólogo, es un jurista. Entonces, cuando empiecen los teólogos a opinar en juntas extraordinarias porque los clérigos están protestando del maltrato al indio, pues entonces dirán, no, es que ni el Papa es dueño del mundo, ni el emperador es dueño del mundo. Esas gentes tienen racionalidad, por lo tanto son dueñas de sus tierras, por lo tanto no se les puede expropiar por la vía de la fe. Es decir, por ser infieles, no por ser infieles han perdido sus propiedades, siguen siendo legítimos dueños porque son racionales. Y lo que fundamenta la propiedad no es la fe, es la razón. Entonces dice Victoria, así estas palabras exactamente, dice, la diversidad de religión, es decir, la religión distinta, la infidelidad, en una palabra, no justifica nunca la guerra. Eso para los yihadistas sí, pero para nosotros los cristianos no. Entonces, la fe impía, la impiedad, no justifica hacerles la guerra. Si le hacemos la guerra será por otros motivos, pero no por ese. Será porque hostilizan, será porque someten a otros pueblos, será por otras cosas. Porque no nos dejan comunicarlo, porque impiden la comunicación, el jus communicationis famoso que anuncia Vitoria, o el jus peregrinationis, el derecho a todo el mundo a pisar por todas partes de la tierra, porque la tierra no es de nadie, en teoría. Entonces, ahí se empieza a desplegar otra perspectiva distinta, que es el tomismo. Entonces, esta teología
la tomista, que cristaliza en la Escuela de Salamanca. Hay que darse cuenta que la Escuela de Salamanca es la primera vez que el tomismo cristaliza académicamente. Hasta ese momento el tomismo primero fue condenado por, a finales del siglo XIII, cuando Santo Tomás muere y tal y cual, va a ser condenado por influencia inglesa y tal, por París y porque lo confundían con el averroísmo y tal, ¿no? Con el averroísmo latino. Entonces, después ya, enseguida es una primera condena, pero después enseguida prospera, pero no hay una herencia clara del tomismo en distintas escuelas. Después será debatido por Scotto, y ya no digamos después por Guillermo de Ockham, etcétera. O sea, todo eso va a ser debatido, no va a ser... Será en el Renacimiento español, digamos, el llamado escolasticismo renacentista de España, donde el tomismo cuaja de verdad. Y es en la Escuela de Salamanca. Y es Vitoria, es Domingo de Soto, es Melchor Cano, es toda esta gente. Entonces, esta teología, claro, tiene una perspectiva muy distinta de lo que es el indio. Entonces se convertirá en una cuestión de indis, que tratará Vitoria explícitamente, es profeso, por parte de un teólogo de Salamanca, se encargaba de tratar este asunto en 1536, y entonces, pues allí despliega todas las razones de títulos de justificación de España para estar presentes en América y, si acaso incluso, también soberanos en ella. Esa soberanía, esa presencia soberana ya es más discutible. La única justificación que hay es la del tutelaje. El título de civilización, que se llama el título octavo de la relación que hace Vitoria. Vitoria pues divide la obra en tres partes, una primera en que es preparatoria, más o menos propedéutica de lo que va a decir, una segunda en que disuelve todos los títulos que se toman por justos como no justos, y una tercera que ofrece los títulos justos. Y da 7 títulos justos y uno octavo por el que no se atreve a afirmar, que es el título de civilización. Es decir, el título por el cual un pueblo civilizado debe de imponerse a otro para tutelarlo y sacarlo adelante y elevarlo a la civilización. Que esto es lo que afirma Sepúlveda sin dudas. Vitoria lo pone en duda y Sepúlveda lo afirma sin duda. Y entonces, y esto es lo que realmente practican. Esto es lo que realmente practican, ese título. Y esto es un poco la problemática, ¿no? de americana, ¿no? Entonces, claro, en ese tira y afloja de si son libres los indios o si hay que someterlos un poquito, no sé qué, no sé cuánto, pues ahí a veces se pasan, otras veces no llegan, otras veces... Entonces ahí surge pues un montón vamos, una población bastante amplia, en fin, una cosa es la teología, otra cosa es la realidad que hay allí, endológica, la perspectiva, por ejemplo, que tiene Anglería del indio. Es el buen salvaje. El indio es un ser maravilloso, un angelical. Al estilo rusoniano. ¿Cómo, perdón? Rusoniano, es el precedente de Rousseau. Entonces, claro, algunos indios más o menos sí que responden eso, sobre todo los primeros, los taínos y tal de las islas, pero otros, por ejemplo, pues a Solís se lo comen. Entonces, pues bueno, muy angelical no es, ¿no? Y después está la otra versión del indio que da Oviedo, que es el indio es un dechado de vicios, es un ser despreciable en líneas generales, con unas conductas, con comportamientos infrahumanos y que hay que pues, sacarlos de ahí. Entonces el tratamiento es otro. Entonces esto todo, la teología, la etnología, digamos, que llevan, pues es lo que hace que, bueno, la cosa sale adelante con sus dificultades, con sus matanzas, en algunos casos, con eso tampoco se va a negar. Claro. Bueno, de hecho, sería cuando la independencia de las diferentes repúblicas hispanoamericanas, cuando muchas tierras que los españoles preservaron a los indios fueron expropiadas por estas repúblicas. Exacto, sí, no. Vamos a ver, cuando de la encomienda se pasa a la hacienda, la hacienda como sistema de producción, tras la independencia, tras la emancipación, pues ahí las cosas cambian. Hay matanzas de indígenas, ahí sí que se produce, en Argentina particularmente. Entonces, ahí sí que se produce matanzas. Antes el indio está protegido, hay un protector de los indios, hay un protector indígena, está protegido hasta donde pueden. No es totalmente, pero hay un protector de los indios y unas leyes de indias que establecen un régimen de trabajo y tal y cual bastante benevolente, en indígenas, sobre todo en contraste con otras cosas. Y bueno, por ejemplo, pues en contraste con la clase obrera del siglo XIX, que describe Engels, pues el trabajo del indio un régimen de 8 horas de trabajo, esto del trabajo infantil está eliminado, etcétera. Es decir, una
serie de condiciones que aparecen así, tal cual. Le dicen, no, bueno, eso será una leyenda. No, está estipulado. No se cumplía, dicen muchos. No se cumplía, por supuesto, pero se castigaba si no se cumplía también. O sea que, quiero decir, que era una ley, y una ley pues a veces se cumple, otras veces no, obviamente. Pues hay otras leyes que precisamente castigan al que no las cumple. Pero en líneas generales era lo único que había, esa ley, no había otra cosa. No se cumple, pero ¿qué es lo que se va a cumplir si no? Hombre, después estaban las propias organizaciones tribales claro, que a veces imponían, lógicamente, ¿no? Las jefaturas tribales, los cacicazgos, todo esto, pues a veces iba por ahí la cosa. Pero los españoles que conservaron muchos de estos caciques, ¿no? Muchas de estos familias caciques fueron incorporadas como nobles españoles y todo, Moctezuma y todo esto, pues aún sigue por ahí su heredero. O sea no sé, bueno, hay una escena de la película Alejandro Magno que muy significativa de cara a lo que el Imperio Español quiso hacer, ¿no? También ahí, que es lo que quiso hacer Alejandro con Persia, ¿no? El momento en que llegan a Babilonia, toman Babilonia después de la batalla de Gaugamela, y entonces Alejandro y sus soldados entran en el harén de sus generales, en el harén de Darío, ¿no? Y entonces se encuentra allí pues con varias personalidades, entre otras pues un intérprete y una princesa, ¿no? Y entonces la princesa se dirige hacia Hefestión diciendo Alejandro tal y cual, y todos se empiezan a reír porque se está confundiendo, ¿no? También es entonces Alejandro dice, no te equivocas, princesa Estatira, él también es Alejandro, sí. Todos somos Alejandro, ¿no? Porque nosotros somos todos iguales. Y entonces le dice, ¿cómo quieres ser tratada? Y ella dice, quiero ser tratada como una princesa. Pues así vas a ser tratada, como una princesa. Es que a veces... Esta es la idea de Alejandro, que pasará a España. Es que cuando se habla de la conquista española de Hispanoamérica, la gente le suele venir a la imagen el tipo de depredación colonial tipo inglesa, cuando fue todo lo contrario. Es decir, la conquista española, con sus miserias que las hubo, fue generadora, al fin y al cabo. Es decir, no fuimos ahí a explotar minas exclusivamente y llevarlos para la metrópoli, sino que fuimos ahí, nos mezclamos con la población local, creamos instituciones, cabildos, universidades, hicimos civilizamos. No fue de... Claro, esta imagen propia de la leyenda negra de que somos un imperio depredador como lo fue el inglés, solo que el inglés como que tiene mejor prensa que el nuestro, pero bueno, eso viene de lo que viene, sí, ¿no? Sí, esto es así. Es decir, los ingleses vieron un poco quisieron evitar los vicios, decían, claro, del imperio hispano, según ellos interpretaban el imperio hispano, pero el canon, efectivamente, a la hora de interpretar el imperio español es el canon del imperio inglés. Claro. Y entonces, claro, por ejemplo, lo pintan como un imperio fracasado. Claro, fíjate, al final todas esas sociedades están empobrecidas, tal y cual, no sé qué, o después se subraya la idea de que como metrópoli, España, la España peninsular, no aprovechó nada. Claro, es que no es una metrópoli. ¿Cómo va a aprovechar? Si buena parte de la riqueza extraída del continente americano se invertía en el propio continente americano. Claro. Y se crearon universidades. O sea, las minas, por ejemplo, las dos minas más importantes de América, que son Potosí, por supuesto no vamos a negar su importancia, pero son bastante tardías respecto del papel que estaban ya los españoles allí haciendo. Potosí y Zacatecas, México. Entonces, son las dos fuentes de minas más importantes y no fue una explotación, en el caso de Potosí sí, pero aunque no fue únicamente eso, ni mucho menos, no se reduce a oro y esclavos, ¿no? Para nada. Entonces, hay allí pues tanto que cuando cae el imperio, 300 años después de esta labor, digamos, de factura de ciudades, etcétera, etcétera, cuando cae el imperio, las naciones que surgen después surgen bajo la base de eso que se había creado. Es decir, las fronteras de las naciones hispanoamericanas, la base jurídica de las constituciones americanas, que lo dice Bolívar dice que nuestra base jurídica son las leyes de Indias. Se lo dice, no me acuerdo quién se lo dice, no sé, San Martín o algo así, en una carta lo dice, no me acuerdo quién, y entonces nuestra base a la hora de constituir las normas, las leyes, son la base jurídica castellana, del derecho indiano. Entonces, claro, eso es prueba evidentísima de que aquello no fue una depredación,
Y claro, se dice, bueno, Estados Unidos que también la base fue británica, sí, pero es que Estados Unidos, la población que habita en los Estados Unidos, que forja la nación americana, no son la nación indígena. Claro. Son una nación exportada, es una continuidad, digamos, de Inglaterra. Claro. Y se cesiona, no se forma una nueva nación a partir de una emancipación, sino que se fractura un imperio por separación, pero continuando con lo mismo. Pero y además, precisamente, los americanos es de tratarlos de manera inferior. Claro, es decir, a la metrópoli. Encima, a la del té, todo esto es por tratarles de manera no digna. Claro, encima hace pocos años, no sé, fue en 2017, 2018, que en Los Ángeles, que existía el Día de Colón, pues ahora se ha dejado de celebrar y se han quitado estatuas al almirante Colón. Pero bueno, este indigenismo, que esto que busca el buen salvaje, realmente le echa las culpas a España exonerando al gobierno norteamericano, que fue el que básicamente los metió en las reservas, que son campos de concentración, básicamente, ¿no? Pero la culpa... Exacto. Son campos de... Exacto, son reservas en plan ganado, son en plan ganado. Es decir, pues ahí en esas reservas, ¿no? De tal manera que, pues, hay que darse cuenta, por ejemplo, las ciudades hispanoamericanas no tienen murallas. Es decir, el indígena no era una amenaza. Claro. No se fundaron sobre algunos puertos por la amenaza pirática francesa o inglesa, holandesa, pero las ciudades internas del interior no tienen murallas, no hay una muralla defensiva, no hay. Entonces, frente a las ciudades americanas del norte, las que se empiezan a fundar y tal y cual, que tienen murallas. Nueva Ámsterdam, por ejemplo, tiene una muralla, un muro, que deja al indígena fuera, ¿no? Ese muro ahora da nombre a una calle muy famosa, ¿no? Wall Street, ¿no? Pues fue el origen de la empalizada, digamos, frente a los indígenas. Entonces, los indígenas, y esto también por razones teológico-políticas. Claro. Es decir, no porque sean malísimos los británicos ni los españoles somos unos santos, no, es una circunstancia histórica determinada por una teología y una situación geopolítica. Entonces, la teología que inspira a los británicos que se van a América, y además muy tardíamente, ¿no? Es decir, la primera ciudad británica... Boston, ¿no? Es Jamestown, que está en Virginia. Virginia. Entonces, Jamestown se funda en 1607. Es decir, 100 años después más o menos de la presencia británica por allí. Entonces, España, sin embargo, en 1492 tiene lugar la llegada, ¿no? El puerto de Navidad, pero bueno, el puerto de Navidad no es exactamente una ciudad, por supuesto, pero muy poco tiempo después pues se funda la primera ciudad, y una gran ciudad ya a los pocos años, que es Santo Domingo, ¿no? Entonces, en menos de 10 años. Entonces, claro, esa diferencia pues es notable. Federico Loomis, por ejemplo, la resalta, ¿no? Pero después, además, cuando efectivamente ya tienen una presencia con ciudades y tal y cual fundadas por ellos, pues no incorporan a los indígenas dentro, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque aquella tierra la consideran como res nullius, tierra de nadie. Es decir, porque precisamente van con el agustinismo, de nuevo, van con la perspectiva agustiniana de que, hay que darse cuenta que el protestantismo en general está inspirado por el agustinismo político en parte, ¿no? Por San Agustín, ¿no? Sí. Lutero era agustino, ¿no? Y entonces, pues aquellos seres que están allí, que son productos del demonio. Parecen seres humanos y tal, pero no lo son, porque son infieles. Entonces, lo que tienen delante es una res nullius, una tierra de nadie, un yermo que hay que cultivar. Entonces, y ahí empieza también un destino, o sea, el concepto teológico del destino manifiesto. Claro. ¿No? Es decir, tienen que ir hacia el oeste, conquistar el oeste, como misión teológica para cultivar ese yermo, que es un concepto bíblico de yermo, y, digamos, pues hacer de aquello una tierra prometida. Entonces, son cuestiones de teología abstractas, no tienen nada que ver ni con las razas, ni con que si moralmente los británicos, no, son cuestiones de circunstancias históricas muy determinadas.
Pedro, uno de los temas que se sacan siempre a relucir la leyenda negra o cualquier imagen que hay de España es la Inquisición. La Inquisición, que no es de origen español, ni mucho menos, pero que digamos que si se habla de Inquisición, la palabra España viene a continuación. Eh, ¿Cómo fue realmente la Inquisición española y por qué se utilizó la Inquisición española? Pues la Inquisición es un mecanismo de investigación, inquisitio es investigar, ¿no? Para detectar si la fe de alguien es verdadera o no, ¿no? Si está engañando, si es solapadamente otra cosa o no, ¿no? Si está, entonces, este mecanismo se empezó a utilizar en la Edad Media para, digamos, neutralizar la secta cátara, los cátaros, los albigenses, ¿no? Y entonces, que sobre todo se daba en el terreno del poder eclesiástico. O sea, curas, clérigos y tal, eran los que caían en la secta cátara, ¿no? Y entonces la Inquisición fue destinada, Inquisición papal, llamada la de la Edad Media, destinada a localizar al catarismo, ¿no? Y además surge, pues, por ejemplo, la Orden de Santo Domingo de Guzmán, la Orden del Burgal de Santo Domingo de Guzmán, precisamente con esa misión también de digamos, ejercer el apostolado sobre el francés para eliminar la secta cátara, ¿no? Entonces, y afecta a Aragón. A Castilla no le afecta en absoluto la Inquisición medieval. En el siglo XV se instituye a petición de clérigo, en este caso, se instituye de nuevo la Inquisición para tratar de solventar el problema converso. Es decir, la presencia judía en España era muy importante, sefarad. Los judíos, como estaban al servicio de los reyes, pues eran muy útiles a la corona, pues al servicio de la corona tenían sus privilegios y sus aljamas y tal, en torno a las ciudades, pues estaban dependientes absolutamente del favor real. Es decir, servi regis, que llamaban, al servicio de los reyes, ¿no? Dependían absolutamente de los reyes, del poder monárquico, los judíos. Y entonces los privilegios, porque eran las leyes para ellos solos, ¿no? Y que tenían, pues, claro, pero eso la población cristiana recelaba mucho de ello. Y sobre todo cuando había algún tipo de problemática por parte de la corona, pues una minoría de edad de un rey, un problema sucesorio, lo que sea, pues la gente al protestar iban contra los reyes, aquello que tenían más a mano, y lo que tenían más a mano eran los judíos, que estaban en servicio de los reyes. Y entonces los atacaban, asaltaban las aljamas y tal y cual. Y entonces, la más escandalosa, esto se fue encrespando, digamos, según pasaba el tiempo. Al principio los judíos más o menos, pero después, según se iba consolidando, digamos, la sociedad política cristiana, pues la judía iba cada vez teniendo más en precario. Y entonces, en un momento dado, en 1391, se produce un asalto a las juderías que mueren unos 6.000 personas en toda España, o sea, un montón. La Inquisición no mató tanto en toda la historia, que en un año muertes de judíos por los asaltos a las juderías por parte de los cristianos. Y entonces, en 1391. Entonces, a partir de ahí, decae muchísimo la presencia judía, siguen teniendo sus puestos importantes, dependiendo siempre de los reyes, pero su situación es mucho más delicada, ¿no? Y entonces, en un momento dado, ya es insostenible. Es insostenible. Se producen conversiones y, claro, la conversión, en principio, una vez que te conviertes, eres cristiano, entre cristianos nuevos, ¿no? Y entonces, pero los cristianos nuevos son muchas veces era un ascensor social muy importante. Te convertías y muchos ascendieron muchísimo. Por ejemplo, cristianos nuevos son los Arias Dávila, son los que introdujeron la imprenta en España, nada menos, en Segovia. Uno fue gobernador en Pedro Arias Dávila en Panamá, en lo que hoy es Panamá, en la Castilla de Oro. Entonces, ascendía muchísimo socialmente. No digamos Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos, su padre, bueno,
ahora no me sale el nombre de Alonso Cartagena, de ¿cómo se llama? Santa María, los Santángel, que después eran tesoreros de los reyes, etcétera, etcétera, ¿no? Son puestos muy importantes, adquirirán los conversos, pero los cristianos viejos los miran con recelo. Y entonces se producen castigos a los conversos. A los conversos se produce lo mismo, asaltos, pero a los conversos, que son cristianos. Y entonces, claro, ahí comienza pues una problemática muy importante. Aparece lo de que es el Estatuto de Limpieza de Sangre en Toledo, que no se extiende demasiado. Aparece la defensa por parte de Alonso de Cartagena, que es una figura impresionante del siglo XV. Alonso de Cartagena, de Torquemada, Juan de Torquemada, no el inquisidor, sino Juan de Torquemada, en defensa de los conversos, de la unidad cristiana. Es decir, da igual si eres converso, si vienes de la fe, de otra fe, o si eres cristiano de natural. Lo importante es que eres cristiano y por lo tanto tienes que participar de la comunidad cristiana exactamente igual, con los mismos derechos y con los mismos prerrogativas. Esto es lo que defienden Alfonso de Cartagena y tal, ¿no? Pero, bueno, eso no se termina de resolver del todo, y entonces, para evitar las suspicacias, se forma la Inquisición. Es decir, algunos decían, no, este se ha convertido, pero es un falso converso, porque sigue judaizando en su interior. Y entonces se producían acusaciones gratuitas hacia el personal, bueno, gratuitas o no gratuitas, pero y entonces se producía justicia popular. Entonces cogían y asaltaban a los conversos, porque había uno que decía, no, ese comió Isaac. Y entonces, pues esto hay que canalizarlo institucionalmente, no poder aquí, en función de rumores, empezar a castigar al personal, la justicia popular. Entonces, para evitar la justicia popular, se introduce la Inquisición. O sea, es una manera de canalizar institucionalmente una justicia que había sido de locura, que era justicia popular asaltando y demás, ¿no? Entonces, se canaliza mediante esa vía. Entonces, se producen unas muertes importantes al principio, en Sevilla particularmente. El Tribunal de Sevilla es el primero, en 1480, pero después la actividad de la Inquisición es bastante, desde el punto de vista de los muertos generales, muy poco, 3.500 muertos en 350 años, casi 400 años. Entonces, bueno, en 1391, decía antes, ¿no? 6.000 muertos, o sea, muchos más que en toda la historia de la Inquisición. Entonces, esas son las funciones de la Inquisición. Lo que pasa es que después, cuando el problema converso más o menos está cerrado, está resuelto, eso dirá Spinoza precisamente, ¿no? Y se resolvió, el problema está resuelto, ese tribunal, como es el único que es general a todos los reinos, se utiliza después para otras cosas. Se utiliza para perseguir a los protestantes, que son cristianos, ya no son judíos, o sea, que ya no son... Claro, los conversos también son cristianos, ¿no? Pero judaizan, ¿no? Se supone. Estos no es que judaicen, son cismáticos, sencillamente, o sea, son otra cosa, ¿no? Que son los protestantes. Entonces se utiliza para la persecución de protestantes, y ya se utiliza para muchas otras cosas, para perseguir a un secretario, Antonio Pérez, lo persigue Felipe II con la Inquisición, ¿no? En Aragón, y entonces tiene la rebelión de Aragón, con motivo de eso. Entonces ya se utiliza para otras cosas. Entonces, o sea, ya digamos, es principios eclesiásticos, pero puede convertirse en un tribunal político, totalmente. O sea, que esto se utilizaba. Y ahí, pues, bueno, y sobre el tipo de ajusticiamiento, un ajusticiamiento que es un tribunal eclesiástico, insisto, en esto, ¿no? No es un tribunal civil. Los tribunales civiles y las penas de los tribunales civiles eran mucho más duras que la Inquisición. Ahí es donde había unas torturas mucho más sofisticadas, o sea, mucho más intensas, mucho peores, ¿no? La Inquisición era un tribunal bastante suave. De hecho, pues eso, prácticamente todos los grandes literatos, todos los grandes figuras del siglo de oro español, pues de alguna u otra manera están ligados a la Inquisición. Cervantes, su carrera poética en la escuela de López Rubios, es el otro, de Lope de Hoyos. En la escuela de Lope de Hoyos, que es donde empieza la carrera literaria Cervantes, los primeros poemas de Cervantes son dedicados a la reina recién muerta, viuda de Felipe II, a instancias del inquisidor Spinoza. Es un inquisidor que lanza, digamos, la carrera poética de nada menos que de Cervantes, ¿no? Y así todos. Fray Luis de León era
era familiar de la Inquisición, es decir, prácticamente todos están ligados de una u otra manera a la Inquisición. A los inquisidores dedican mucha parte de sus obras. Los inquisidores eran personalidades impresionantes, Valdés, Quiroga, Quiroga, Manrique, son personalidades muy destacadas después. Entonces, corriendo un poco en el tiempo, en el siglo XIX, aquí en España, aparece el krausismo. ¿De dónde viene el krausismo y qué implicaciones tuvo en España, sobre todo a partir del desarrollo de la izquierda o lo que llamaba Gustavo Bueno izquierda indefinida? Sí, bueno, el krausismo es una filosofía de quinta regional, ¿no?, en Alemania, pero que en España pues no está muy claro por qué, ¿no? Pues cuaja, ¿no? A través de la institución de la libre enseñanza, de Saez del Río, etcétera, pues cuaja. Claro, la alternativa es un sistema que se promueve como alternativo al sistema teológico del neocatolicismo. Entonces, digamos que si antes dijimos que la Iglesia siempre miraba con cierta suspicacia hacia el poder civil, en el siglo XIX ocurrirá lo mismo, sobre todo cuando la Iglesia es golpeada en el siglo XIX por el poder civil mediante las desamortizaciones de Mendizábal I, de Madoz, etc., ¿no? Y entonces, desamortizaciones que esas son las dos famosas, pero es que hay más. Empezó ya Godoy con desamortizaciones, con muchos frenos, pero empezó Godoy. Entonces, Mendizábal y Madoz, efectivamente, pues son los más importantes, pero que había más, ¿no? Y entonces la Iglesia se verá golpeada por el poder civil. Y claro, pues en un momento dado, de todas formas, la Iglesia sigue siendo la ideóloga, digamos, de la propia nación, en parte, ¿no? Y entonces tenemos en el krausismo pues un sistema por parte de precisamente aquellas partes, digamos, sociales que se oponen a la Iglesia, pero espiritualmente están ayunos, por así decirlo. Entonces se agarran al krausismo. Entonces la alternativa, desde el punto de vista educativo también, la Iglesia copaba la educación. Pues ahí tienes una institución libre de enseñanza y tal y cual, que se funda y en torno a ella pues se va promoviendo el krausismo, ¿no? Por el punto de vista doctrinal es más espiritualista aún que la teología. O sea, el alma, el mundo, todo mayúsculas, claro, procede de Alemania, ¿no? Entonces es una sustancialización absolutamente de absolutamente todo. Es insoportable desde el punto de vista de Santo Enrique y tal igual, y a propio las traducciones de Krause y esto, y es una sustancialización, van de sustancia en sustancia, ¿sabes? O sea, digamos que el procedimiento metafísico de monismo, todos los vicios, digamos, de la metafísica están presentes en el gnosticismo, de una manera además de lo más, ¿cómo diría yo? Pues es lo más patente, o sea, indisimulada. Tiene muy poca sutileza, o sea, se cae. Uno lee a Sainz del Río, por ejemplo, y es que se le cae de las manos, o sea, no hay por dónde cogerlo. Entonces, claro, esto también, gente muy fina, como es Juan Valera, tal y cual, o el propio Menéndez Pelayo, tal, pues lo criticaban, y lo tenían muy fácil, porque realmente es que desde el punto de vista de su consistencia doctrinal es cero, ¿no? Pero desde el punto de vista de su propagación divulgativa, pues es grande, ¿no? Y, entonces, y sobre todo, ¿qué es la alternativa? No había otra. La alternativa a la Iglesia. Y entonces yo creo que por esa vía se cuela, ¿no? Y entonces va pregnando en aquellos lugares en los que políticamente están orillando a la Iglesia católica. Y entonces, pues, el Partido Socialista, en todos los ámbitos, digo, el Partido Socialista es el primer partido, digamos, que analiza a la clase obrera, ¿no? Y entonces, pues, sí, el marxismo es un... El marxismo, claro, marxismo es que Marx es un autor abstruso. O sea, realmente tuvo la fortuna de divulgarse bien, de traducirse más o menos en términos cristianos, de cierto modo. O sea, que el mismo esquema cristiano se pasa al marxismo y más o menos encaja, entonces, pero está como cristianizado. Pero en sí mismo, el Capital, eso no hay Dios que se lo lea así fácilmente. Es decir, es una obra muy densa, ¿no? El manifiesto comunista no, y tal, o sea,
lo que pasa en el Manifiesto Comunista, realmente hasta la AIT, hasta que se forma la Internacional, no tiene ninguna proyección. Muy poco, tenían 30 años, tenía Marx cuando lo escribe, 28 Engels, y no tiene influencia inmediata, tendrá influencia muchísima después con la Internacional, ¿no? En 1864, la primera Internacional. Entonces, el marxismo no cuaja en España, no cuaja, ¿no? Es un sistema muy complicado. Entonces, el krausismo es muy facilón. Bueno, y entonces yo creo que estas virtualidades divulgativas del krausismo, que es un mérito, no cabe duda, del krausismo, pero claro, es un mérito que es un arma de doble filo, ¿no? Es una debilidad, digamos, pues ha hecho ahí una amalgama que es un poco lo que ha cuajado en el Partido Socialista, creo yo. Es un poco la tesis de bueno, y más o menos. De hecho, en España triunfa más el anarquismo. De hecho, con la CNT, sí. Que fue los sindicatos obreros con más afiliación hasta la guerra civil. Sí, el anarquismo sí que cuaja muchísimo. Ni siquiera el anarquismo de Kropotkin, una obra también bastante astuta, aunque está tal y cual, pues son obras que tuvieron su proyección, pero no se leyeron en profundidad, ¿no? Aquí es un poco más por vía consigna, vía católica, más que por lectura. Y entonces, el anarquismo, sobre todo el proudhoniano más que el bacunista, pero bueno, ambos los dos. Desde el punto de vista institucional, más el proudhoniano, es decir, consigue el catalanismo es hijo del anarquismo proudhoniano, también tiene una fuente carlista, ¿no? El catalanismo, pero hay una importancia del anarquismo. Y después, pues, en general, digamos, más radical, pues conseguirá pues calar en las corporaciones obreras y tal, y entonces por profesiones y todo esto, ¿no? Que se van formando, se forma la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, y la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Entonces se forman estas dos grandes instituciones anarquistas. En el caso de la CNT va a ser la asociación que mayor número de miembros ha tenido nunca en la historia de España. Nunca ha habido una institución, una asociación que haya tenido ni siquiera los partidos políticos actuales tienen tantos miembros como tuvo la CNT en su momento, en los años 20 y 30. Por irnos un poco más a la actualidad, Pedro, tú te consideras una persona de izquierdas, pero es verdad que en España la izquierda pues, institucional o la izquierda oficial es una izquierda totalmente, digamos, vendida a los nacionalismos periféricos y hacen de monaguillos suyos, ya sea Podemos, Madrid o el PSOE, porque el PSOE pues, es izquierda indefinida totalmente. ¿Por qué la izquierda se ha, digamos, balanceado sobre el vicio antiespañol? Bueno, un poco por esto, porque se ha sobreentendido que España es una especie de conspiración entre el cura y el aristócrata y el rey. Sí. Y eso es España. Y siempre dejando de lado al pueblo. Entonces, claro, cuando el asociacionismo obrero cobra protagonismo, pues pareciera como si contra esa conspiración, que es el imperialismo español. Es así, tiene esta visión más o menos genérica, ¿no? España misma es un Estado, es una construcción artificiosa, oligárquica, incluso, bueno, una conspiración oligárquica, digamos, de fuerzas que se han basado en la explotación del pueblo y tal y cual. Entonces, esta es un poco la visión que se tiene generalizada. Y en España además es una vuelta de tuercas con la leyenda negra encima, ¿no? Entonces, porque eso lo podría tener otro estado cualquiera, pero en el caso de España pues viene dado por eso, ¿no? Es decir, es un imperio que está cayendo en el siglo XIX y que, en el caso de Francia, en el caso de tal, pues tienen la enseña francesa, pues la enseña de la Revolución Francesa, tal, pero España, pues la enseña de España, pues es una enseña monárquica, etcétera, etcétera, ¿no? La marcha real, el himno, que todo se asocia pues a esa conspiración, ¿no? Histórica de la monarquía con la aristocracia y el clero.
Y entonces, pues bueno, ese es el pan nuestro de cada día, que sigue teniendo mucha influencia, esa visión completamente pues, fantástica, ¿no? De esa conspiranoica, totalmente. Es decir, Alfonso X estuvo a punto de expulsar a todos los obispos de España en cierta ocasión. O sea, que eso de conspiración entre el rey y la iglesia, nada de nada. En cierta ocasión estaba ya hasta la coronilla de los obispos, de sus tradiciones y demás. Se habían aliado con su propio hijo, Sancho, y tal, y estuvo a punto de expulsarlos a todos. Tú fíjate lo que es eso, ¿eh? Expulsar a los obispos de España, ya no a los jesuitas, a los obispos de España. Entonces, del siglo XIII. Entonces, pues claro, digamos que no hay ese tal conspiración, hay fuerzas de distinto, y además obedecer y el pueblo, ese pueblo inocente, digamos, vapuleado por esa conspiración, pues tampoco es verdad, tampoco es cierto eso. Es decir, ahí había sus ventajas, se sacaban unos, el propio territorio, o sea, por ejemplo, los repartos de profesiones y de tierras en la Reconquista. Pues ahí, claro, pues el rey decía, pues fueros, repartía fueros, y entonces a esta gente se le daba el privilegio de explotar tal cosa. Claro, tenía una zona fronteriza para habitar las zonas fronterizas, con el enemigo enfrente. Claro. Entonces tenía que darle pues unas libertades, unas exenciones fiscales, unos pues regímenes especiales de explotación, por ejemplo, yo que sé, para esta familia, pues el pan, para esto no sé qué, la producción del pan, para estos bosques pues son comunes para explotarlos de tal y cual. Entonces todo esto lo cedía el rey. Y muchos renunciaban a ello, a veces. Cuando veían allí al moro con la cimitarra, pues decían, hostia, yo casi que me vuelvo al... Entonces, pues... zonas fronterizas, ¿no? Y todo lo que es Cádiz, por ejemplo, ¿no? Que Jerez de la frontera, tal frontera, porque era zona de frontera, claro. Ahí con Granada. Entonces, esa idea conspiranoica, digamos, de España, la misma España, pues es la que está ahí. Y después, si esa idea la adornamos o la profundizamos con determinadas doctrinas, como es el propio marxismo, interpretado de determinada manera, esa conspiración entre la burguesía, las clases, o sea, la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entre los privilegiados y los... Entonces se dirige una historia más o menos así pintada, y entonces, pues claro, las izquierdas han bebido de eso, ¿no? Pero, bueno, eso es una digamos, manera bien bastante genérica de hablar, y hay que precisar. Entonces, a empezar, pues, la izquierda pues es un mito, nos dijo, bueno, ¿no? O sea, no hay la izquierda. Hay varias generaciones de izquierda, ahí sí, que son análogas, que hay una analogía, hay un concepto análogo de izquierda, y ese concepto análogo de izquierda pues es el que da comienzo a la nación española. Claro. Los liberales de Cádiz son la izquierda, ¿no? Dice, bueno, también podría ser derecha, porque liberal es un concepto muy, muy ambiguo, ¿no? Y efectivamente, pues también el liberalismo doctrinario, no sé qué, también hay una derecha liberal, ¿no? Podríamos entender. Pero en líneas generales, quienes sacan adelante, digamos, la idea isonómica de nación, es decir, el Estado liberal, es decir, la idea de que es un código civil para todo Dios, un código penal para todo el mundo, una moneda para todo el mundo, son los liberales, es decir, las izquierdas. Entonces, con la reacción de las derechas que tratan de conservar pues esas tradiciones y demás ligadas al antiguo régimen, con la restauración y con todo esto. Entonces, pues el voto femenino, pues claro, ¿quién lo saca adelante? El Partido Radical, pero también es verdad que el Partido Radical, de la mano de Clara Campoamor, las ideas que ofrece Clara Campoamor no se puede decir que fueran de derechas, digamos, en el sentido de la derecha alineadas, que habla bueno, ¿no? Pues no. Quizás liberal, sí, pero vamos, las cosas que dice Clara Campoamor en el Congreso cuando defiende el voto femenino frente a Victoria Kent, además frente a la socialista Victoria Kent, que eran las únicas dos mujeres que había en el Congreso en ese momento, en el 33, solo había dos mujeres y los varones se reían y tal y cual, diciendo dos mujeres y cada una en un sitio, ¿no? Diciendo, ni siquiera estaban de acuerdo en esto, pero en el voto femenino. Pero decir que Clara Campoamor es de derechas, pues es mucho decir también, a pesar de que estuviera en el Partido Radical, porque el Partido Radical también es muy ambiguo. Entonces, en definitiva, que
tanto derecha como izquierda se han volcado hacia el nacionalismo fragmentario. El caso del nacionalismo de derechas, o sea, el nacionalismo surge de derechas, en País Vasco particularmente, ¿eh? En Cataluña ya es otra cosa, pero en País Vasco y en Galicia es de derechas. El PNV es una transformación pseudomórfica, un principio falso, pero procede de ahí del carlismo, es decir, de aquellos que querían restaurar el antiguo régimen. Entonces, cuyos lemas y tal son parecidos, ¿no? Dios y leyes viejas, que es Dios, patria y rey, tal, o sea, que son una transformación de eso, y lo que pasa es que es restringido a un ámbito, claro, entonces se falsea. Claro, si lo restringes el carlismo a solo el País Vasco, pues ya no es el carlismo era para toda España. Pero bueno, entonces, esto es un poco la pugna, es decir, que yo creo que no se puede decir, ahora las izquierdas indefinidas sí, pero no se puede decir que las izquierdas está ligada necesariamente, como dicen algunos, ¿no? Al separatismo. No, ni históricamente es así, se opusieron, ni doctrinalmente es así. Por ejemplo, el Partido Comunista en el año 33, pues la separación de Cataluña y el País Vasco tienen que ser separadas, así, pues separadas de España como Estado opresor y tal y cual, como esa confabulación, tal. Pero en cuanto se libere de esa confabulación, planeaban unirse todos, Castilla entre otros, porque Castilla también estaba esclavizado a la propia situación. Entonces, pues una cosa así, el planteamiento sería algo así como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en España, o sea, Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas. Esta era la idea, o sea, volver a la unidad. O sea, la idea de unidad no la pierden de vista. Más o menos remota, pero no la pierden de vista. Entonces no es un separatismo, sin más. Más que muchos se quedaron en medio, claro. Eso es otra cosa. Por ir terminando, Pedro, ¿crees, igual es mucho decir, que España va a una balcanización o a un Estado federal dentro de una estructura supranacional como puede ser la Unión Europea, donde la batuta la llevarían pues Alemania o el eje franco-alemán? Bueno, perdona que vuelva un momentito a lo de antes, que yo me declaro de izquierdas. Yo me declaro de izquierdas a dominen, ¿eh? Sí. A dominen aquellos que dicen que la izquierda es algo que se ha confabulado con el separatismo, pues yo ahí es donde me declaro de izquierdas. Sí. A dominen, esa sociedad entre la derecha y la unidad, pues no es verdad. No. Entonces yo a dominen porque creo que desde el punto de vista político no tiene ningún sentido izquierda y derecha hoy en día. O sea, a un partido de derechas y uno de izquierdas no hay distinción, porque ningún partido quiere restaurar el antiguo régimen. Claro. Es decir, la derecha tampoco es derecha, en este sentido, salvo su separatismo en parte, pero no hay eso, o sea, esa distinción se ha agotado, hay cosas que se agotan y esto se ha agotado. Entonces, políticamente hablando, otra cosa es la sociología sigue estando ahí y claro, arrastra muchísimo, ¿no? Entonces, mucha gente cuando dice derecha lo que tiene en la cabeza pues es el repeinado de gomina, o sea, políticamente no sé muy bien qué significa, pero sociológicamente sí, es el tío con una gomina que va a los toros, que no sé qué, esto es la derecha. Y la izquierda, pues el tío de las rastas con los bongos, con tal, esto. Pero es que eso políticamente no tiene ningún significado. Te pueden arruinar el país políticamente con los bongos. Claro. O sea que, entonces, en España pues hay un riesgo ciertísimo de descomposición. Se mire por donde se mire. Es decir, cuando tienes en los parlamentos, en las instituciones, metida gente que busca la descomposición, que tienen programas escritos, declarados, que lo declaran todos los días salen a la tribuna del Congreso de los Diputados. No es que lo diga un tío por la calle, es que lo dice en la tribuna, en los plenos municipales, en las asambleas autonómicas. Es decir, están en todas partes. Legislan, incluso, tienen capacidad de legislación. Entonces, cuando tienes eso ahí metido y además no han de sacarlos de ahí, salvo un partido, Vox, que sí tiene esos visos, pero ni sabe cómo y además lo mezcla con otras cosas. Completamente no hay quien se las coma, desde el punto de vista político. Lo mezcla y cada vez más. O sea, cada vez, lo de Vox cada vez es hundirse más en el fango en el que están. En el populismo más desde el punto de vista un comunismo, no sé qué, que el comunismo ha sido derrotado en 1989 por los misiles norteamericanos. No vengas tú ahora a enterrarlo.
y ya lo han enterrado, y los misiles, no tú. Entonces, claro, no, es que Maduro, es que Venezuela, pero Venezuela es una que no tiene nada que ver con, o sea, Venezuela pues es un país que tiene sus limitaciones, sí, tiene petróleo y tal, pero que eso no tiene fuerza, no puede Maduro, Chávez, todo esto, además la ideología no es la comunista, Chávez 80.000 veces dijo que no era comunista, el Partido Comunista de Venezuela es otro, que no es el de Chávez. Chávez es socialista, el Partido Socialista de Venezuela, no el comunista es otro que tiene su representante y tal, y Chávez además dice, yo no tengo nada contra los comunistas. Hay varios discursos de Chávez hablando del Partido Comunista y de con aquello está el propio Chávez diciendo que la lucha de clases está sobrepasada, que eso no importa nada, ya, que ha pasado, que ha fenecido. Chávez diciendo esto. Entonces, pero bueno, aquí se mezcla todo porque bueno, se supone que eso les ha ascendidos, les ha dado votos y entonces siguen con esa matraca, ¿no? Y probablemente le dé más votos, pero cuanto más votos le dé, peor. O sea, peor. Esto de, no, es que si tiene votos ahí, pues peor me lo pones. Cuanto más triunfe en el error, cuanto más extendido sea el error, pues peor me lo pones. Entonces, la cosa es que el separatismo está pues completamente imbricado en las instituciones españolas. Entonces, tienes en el Parlamento Europeo un tío que ha dado un golpe de Estado en España y está sentado en el Parlamento Europeo, que es Puigdemont y Comín, los dos, ahí sentados en el Parlamento Europeo. Eso que nos va a salvar ahora con, no sé qué, los hombres de negro que van a venir y tal, la gente es que, no sé, que nos van a regalar el maná Europa. El maná Europa, ¿no? El maná Europa resulta que tiene sentado en el Parlamento que participará de la decisión de ayudar o no a España y ayudar a Puigdemont y a Comín, que dieron un golpe de Estado separatista en España. O sea, quiero decir que la situación es muy delicada, por supuesto, y sobre todo ahora una crisis económica que va a ser, bueno, que está siendo del copón, ¿no? Y con este riesgo de separación, metido en el gobierno los cómplices de esa separación, de ese separatismo, es el podemismo. Podemismo es uno de los productos más detestables desde el punto de vista político que ha parido España. De lo más detestable que puede haber. Es pura demagogia, es pura verborrea disolvente, nihilista, por así decir, disolvente. No tienen nada que ofrecer a la sociedad española salvo su disolución, su descomposición. Es la descomposición de España, Podemos. Es todo lo contrario de lo que dice el título de su partido. Es todo lo contrario, es impotencia, no es poder. Es impotencia, es no Podemos. Entonces, y está metido en el gobierno. En la medida que el Partido Socialista, claro, tiene unas estructuras muy distintas, el Partido Socialista es otra cosa, sea como fuere, y Podemos es un producto del Partido Socialista en parte, ¿eh? Son las juventudes del Partido Socialista, digamos. O sea que tampoco es ajeno el Partido Socialista a Podemos. Pero el Partido Socialista, bueno, es otra cosa. Es decir, tiene unas estructuras muy implantadas en toda España, no le conviene demasiado esa descomposición, la contempla también, pero siempre al final cierta unidad, esto de la nación de naciones, no sé qué, pero al final siempre queda cierta unidad ahí. Entonces, igual que en Podemos en parte, pero claro, pero en Podemos, en cuanto que es cómplice del separatismo, como ha puesto de manifiesto, hablando de presos políticos, hablando de no sé qué, todas estas cosas, del derecho de autodeterminación, cosa que el Partido Socialista no hace, aunque no iba a pactar con eso con esos que son cómplices del separatismo, el Partido Socialista, y ha pactado, ¿no? Y además está en el gobierno y además es una situación muy delicada. Entonces, la responsabilidad del Partido Socialista no tiene parangón. O sea, el Partido Socialista ha sido una de las instituciones más desastrosas para la historia de España, para el presente político de España, sin duda, vamos. Por supuesto, Vox no está a ese alcance. Mucha gente dice, ¿estás obsesionado con Vox? No, lo que pasa es que Vox se presumía como alternativa y es una basura, vamos. Entonces, Pedro, si nos viene un poco el tiempo encima, te tengo que dar muchas gracias por tu tiempo y nos veremos en otra y espero que mejores condiciones y espero que sea un directo cara a cara y no tras la pantalla. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, ha sido un placer. Gracias. Fabián, un placer. Nos vemos en Ortodoxia.